que quieras, Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, hermano, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, hermano, pide lo que quiera. También nosotros por la fe nos acercamos, Cristo, a ti. Aunque tu rostro no se ve, sabemos que tú estás aquí. También nosotros por la fe nos acercamos, Cristo, a ti. Aunque tu rostro no se ve, sabemos que tú estás aquí. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, hermano, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, hermano, pide lo que quiera. También nosotros por la fe nos acercamos, Cristo, a ti. Aunque tu rostro no se ve, sabemos que tú estás aquí. También nosotros por la fe nos acercamos, Cristo, a ti. Aunque tu rostro no se ve, sabemos que tú estás aquí. En el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. Mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive con Jesús en el hogar. Mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive con Jesús en el hogar. Y en el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. Mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive con Jesús en el hogar. Mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive con Jesús en el hogar. Y mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive con Jesús en el hogar. Aleluya. Dios te bendiga, Maranata. Dios te bendiga, amado hermano. Dios te bendiga, amado amigo, que en el día de hoy también te has conectado para escuchar la continuación de un lindo y hermoso estudio bíblico. Este estudio bíblico es uno de los estudios, yo diría, de suma importancia para el pueblo cristiano y también para aquellos amigos que también quieren aprender un poco sobre el porqué el sufrimiento. El título del mismo tiene como título el estudio ¿Por qué sufren los cristianos? Y ahí vamos a estar hablando nosotros sobre algunas razones por las cuales los cristianos sufren. Y especialmente estaremos viendo hoy día, vimos el miércoles pasado 3 razones. Hoy vamos a ver otras más. Y también si podemos llegar al tópico que habla de la relación de Dios con el sufrimiento, también vamos a tratarlo para que así podamos comprender bien este tema que es tan hermoso, tan tremendo y tan importante para la vida de nosotros los creyentes. Así es que vamos a hacer una oración y en esta oración yo quisiera que ustedes incluyeran al pueblo cubano.
Vamos a orar por nuestros hermanos cubanos allá en Cuba, para que Dios de una forma muy especial intervenga en la situación en la cual están viviendo nuestros hermanos. El COVID-19, también el hambre, no hay comida para muchos, y queremos orar para que Dios de una forma muy especial supla estas necesidades. Amén. Así es que vamos a orar por el pueblo cubano y vamos a orar también por el estudio bíblico. Dios amado, Dios todopoderoso, gracias te damos en esta hermosa noche por la oportunidad que tú nos brindas de poder, Padre, hablar de tu palabra. Y en esta ocasión queremos incluir al pueblo cubano. Queremos incluir a cada uno de nuestros hermanos allá en Cuba, Señor. Y te suplicamos para que el poder de tu Santo Espíritu llegue a cada una de las familias y allí supla sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. También te pedimos, Señor, que en el día de hoy tú nos ayudes, Señor, a entender y a comprender a cabalidad el estudio del por qué sufren los justos. Y te pedimos que el Espíritu Santo nos use de una manera especial para que así podamos entender este lindo y hermoso tema. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, busquen su Biblia. Yo tengo ya la mía por aquí cerquita, porque así, ¿verdad?, podemos buscar varias referencias bíblicas que son muy importantes para la comprensión del tema que vamos nosotros a tratar en la noche de hoy. ¿Por qué sufren los justos? El miércoles pasado vimos 3 razones, y la primera de ellas fue que sufrimos como una consecuencia continua de la caída de Adán y Eva. En otras palabras, sufrimos como una consecuencia del pecado que Adán y Eva hicieron allí en el huerto del Edén. Y por ende, esa consecuencia nos vino a afectar a nosotros hoy día también en el siglo XXI. También otra de las razones por las cuales sufrimos los creyentes, sufrimos los justos, y también sufren los incrédulos, ¿verdad?, que la vimos el miércoles pasado, fue que también sufrimos como consecuencia de nuestras acciones, como consecuencia de nuestras acciones, de lo que hacemos, ¿verdad? A veces cometemos cosas que verdaderamente tienden a afectar nuestras vidas y por ende nos lleva a sufrir como consecuencia de unas malas decisiones que hemos tomado. Y la tercera razón por la que estuvimos hablando nosotros para saber por qué sufren los justos o por qué sufren los cristianos es porque vivimos en un mundo pecaminoso y corrupto. Y vimos 3 enemigos grandes del hombre. Ahí estuvimos hablando del diablo, la carne y el mundo. Cada una de estas cosas influencia de una forma directa o indirecta las actitudes y también la personalidad y el carácter de los creyentes. Y por ende, por no querer llevar a cabo estas cosas que el mundo nos pide, o la carne, los placeres, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, y el mismo enemigo con sus secuaces que nos instan a pecar, pues sufrimos por no hacer esas cosas y pasamos sufrimiento. Hoy vamos a ver un poquito más directo un tema muy, hemos tratado este tema anteriormente, pero también es una razón directa de por qué sufrimos los cristianos y por qué sufrimos los justos. Y esta razón es que los cristianos sufren porque esto es obra del mismo enemigo, del mismo Satanás, del mismo diablo. O sea, la palabra de Dios nos deja saber muy claramente que Satanás controla el siglo en que usted y yo vivimos. Y si vemos que el siglo en el cual vivimos es controlado por nuestro enemigo número 1, miren, esto va a ser y va a redundar en un sufrimiento mayor para el pueblo de Dios. Vamos a busquen sus Biblias conmigo en 2 de Corintios, allá en el capítulo 4, versículo 4. Pero vamos a tomar en consideración también el versículo 3, ¿verdad? El versículo 3.
Así que busquen 2 Corintios, capítulo 4, versículo 3 y versículo 4. Y lean conmigo y vayan entendiendo el por qué claramente sufrimos los creyentes por obra del mismo enemigo. Y como consecuencia de que Satanás, Lucifer, la serpiente antigua, el diablo, es el que controla este siglo. Controla el siglo en que estamos viviendo. Veamos lo que nos dice el apóstol Pablo a través de su carta, escribiéndole a la iglesia de Corintios. También nos escribe a nosotros y hacemos esta carta parte nuestra. Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios, presta atención a ese versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces el enemigo ha cegado el entendimiento para que el hombre o la mujer no pueda entender ni comprender el evangelio y así pueda recibir la vida eterna y por ende la salvación de su alma y el perdón de sus pecados. Ahora, en 1 Juan 5:19, también el apóstol Juan nos habla y nos deja saber que el mundo está bajo la dirección del maligno, el mundo en el cual usted y yo vivimos. Estos son evidencias tangibles de la palabra de Dios concernientes a que el mundo está bajo la dirección del maligno y por ende nosotros los cristianos sufrimos. Así que en 1 Juan, en el capítulo 5, versículo 19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Se fijan? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Otra vez Juan nos hace ver a nosotros y nos recalca que el mundo en el cual vivimos está gobernado y bajo el dominio de las huestes maléficas y huestes satánicas dirigidas por Lucifer. Y también se le ha dado ese poder al diablo para afligirnos de muchas maneras. De muchas maneras se le ha dado ese poder para afligirnos. Y si usted puede, ¿verdad? Vaya cuando tenga su tiempo leyendo el libro de Job para que ustedes vean que lo que le estoy diciendo en el libro de Job se está cumpliendo. Ahí vemos a un hombre justo que fue y sufrió las aflicciones de muchas maneras de parte del mismo Lucifer. Ahora, déjenme leerle lo que el apóstol Pedro nos dice a nosotros, y si alguien puede hablar de aflicción, de sufrimiento, de tentación, de quién es el enemigo, es Pedro. Es Pedro, ya que una vez el mismo enemigo pues lo tentó, ¿verdad? Y también vemos que negó al maestro y hasta lo maldijo. Y ahora Pedro nos dice a nosotros en su primera carta, escribiendo en el capítulo 5, en el versículo 8 y 9, búsquelo por ahí en su Biblia, ¿verdad? Búsquelo tranquilamente. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Y lea conmigo para una vez más confirmar lo que le estoy hablando. Dice: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, nuestro adversario, nuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, buscando a quien afligir, buscando a quien hacer sufrir. Y el versículo 9 dice, y nos da a usted y a mí la fórmula para resistirlo. Dice, al cual resistir firmes en la fe. Es a través de la fe en Jesucristo que usted y yo resistimos a nuestro enemigo para no pecar y para no llevar a cabo lo que Él nos está pidiendo que hagamos, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, en todo el mundo donde está Él, estos padecimientos del sufrimiento se van a ir cumpliendo, porque Él está, aunque Él no es
omnipresente, mas sin embargo tiene sus secuaces, tiene sus seguidores, tiene sus demonios en distintas partes del mundo que operan y nos hace ver quizás que Él está ahí, pero no, Él no es omnipresente. Ahora, Jesús, y ahora vamos a algo muy importante, Jesús nos dejó saber por medio de una mujer que Él sanó, que Satanás ata con enfermedad a los seres humanos. Y mire, se lo voy a dejar, el domingo pasado estuve predicando sobre esto también, ¿verdad? Sobre esta mujer que fue atada por Satanás por 18 años. Busque Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, ¿verdad? Si son tan amables. Versículo 11. Para que veamos cómo Jesús nos deja saber a nosotros que por medio que Satanás ató a una mujer con enfermedad, la cual Jesús después más tarde tiene que sanar. Y esto es algo triste porque hay algunos que dicen que sus enfermedades no son producto a veces del enemigo. Y sí, sus enfermedades son producto del mismo enemigo. Vaya conmigo a Lucas 13. Lucas 13, versículo 11. Aquí lo tengo. Ajá. Versículo 11. Vaya conmigo leyendo. Dice, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Se fijan? Lucas lo describe y después Jesús en el versículo 16, mire lo que nos dice. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿ve? No se debía desatar de esta ligadura en el día de reposo, dando a entender que Jesús en un día de reposo reprende el demonio de esta mujer, reprende ese espíritu de enfermedad que la venía atando por 18 años y no había podido nadie curarla tampoco. Y el que escribe esto es Lucas, un médico gentil, que él entiende nuestra problemática y nuestra idiosincrasia y escribe esto para que podamos entenderlo bien claro. Dice también y lo confirma de que esta mujer estaba siendo atada por 18 años por ese enemigo. Mire qué cosa. Y aún así le puedo dejar ver esto, que Satanás ata a la gente, enferma a la gente, las enferma con sus espíritus, ¿verdad? Mire, el apóstol Pablo dice algo que también nos lleva a pensar a nosotros, que el enemigo le gusta hacer sufrir a la gente. Busque conmigo 2 de Corintios capítulo 7. Perdón, 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7. Para que ustedes vean lo que el apóstol Pablo nos dice que lo que hacía Satanás con él. Mire, y dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente. En otras palabras, el hecho de yo haber estado en el paraíso y ver tantas cosas que se me prohibió hablar aquí en la tierra, para que yo no me ponga orgulloso. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Para que no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Los teólogos no se ponen de acuerdo realmente quién es este aguijón de la carne, quién es este mensajero de Satanás, pero más sin embargo entendemos que lo que venía no venía de Dios, venía del mismo Lucifer, un mensajero de Satanás que lo abofeteaba, ¿verdad? Y lo hacía sufrir. O sea, es para que ustedes vean que el sufrimiento también y la enfermedad son ocasionadas por espíritus malignos y por demonios. No todas, no me vayan a malinterpretar, no todas, ¿verdad? No todas, porque sabemos que hay enfermedades que son producto pues, de bacterias, de virus, y de bacilos, un sinnúmero de microorganismos que producen enfermedades. Cuando participamos nosotros también, hay mucha gente que cuando participamos nosotros también en la guerra espiritual, esta es otra cosa que quiero presentar también a ustedes, los gobernadores de las tinieblas de este siglo inevitablemente nos van a atacar. No hay grupo que no sea más atacado que el grupo
o el equipo de guerra espiritual o el grupo de intersección. Y claro está, el capítulo, uno de los capítulos más hermosos que nos habla sobre este asunto de la guerra espiritual y de la armadura de Dios, es el capítulo 6 del libro de Efesios. Y en el capítulo 6, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el versículo 12, mire lo que escribe el apóstol Pablo en ese versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Vieron de nuevo? Los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Ah? Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mire, mi hermano, este mundo no lo arregla ni el médico chino. Este mundo no arregla a nadie. Solamente Cristo es el que puede arreglar este mundo. Cuando Él venga y establezca cielo nuevo y tierra nueva para nosotros, el pueblo de Dios, que lo hemos aceptado como su Salvador. Pero sabemos que la lucha que usted y yo tenemos es constante. La raza humana tiene una lucha a muerte contra el mismo diablo. Y el diablo quiere exterminar la obra maestra de Dios, que es el hombre. Y va a buscar los medios que le sean necesarios para destruir a la raza humana. Y lamentablemente muchos de estos medios que usa es cegar el entendimiento para que la luz del evangelio, como vimos en los versículos anteriores, no le alumbre a la gente. Así que usted y yo tenemos una encomienda grande. Usted y yo tenemos que presentar el evangelio de Cristo para quitar ese velo que ha puesto el enemigo en muchos de ellos para que la luz del evangelio no le alumbre. Amén. Aquí vemos que inevitablemente vamos a sufrir adversidades. Así que esas personas que predican y dicen, mira, deja de sufrir ya, mire, déjelo tranquilo, que ese dicho no está. Ese dicho no es bíblico en el sentido de que la palabra de Dios nos dice que si nosotros servimos a Cristo, vamos a esperar tribulaciones, sufrimientos, angustias, ¿verdad? Pero también vamos a esperar bendiciones, vamos a esperar cosas lindas y cosas hermosas. Ahora, cuando participamos en esta guerra espiritual contra estos gobernantes de las tinieblas, para enfrentarnos a esos ataques, ¿sabe qué ha hecho Dios? Dios nos ha dado al pueblo cristiano una armadura espiritual. Y está ahí mismo, en el capítulo 6 de la carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? A los efesios, él le dice en el capítulo 6, los versículos 10 al 18. Mire, léalo ahí para que usted vea. Léalo para que usted vea, 10 al 18. Dice, por lo más, bueno, déme leerlo con usted un poquito. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, ¿verdad? Para que podáis estar firmes, para poder contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades malignas, huestes de los aires, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en todas las regiones celestes. Y mire cómo dice, por tanto tomad toda la armadura. Toda la armadura. Por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firme. ¿Y estar qué? Firmes. Y ahí continúa. Ceñido vuestro lomo, comienza a mencionar todo el equipo de la armadura de Dios. O sea, en vista de todo esto, hasta el versículo 18, ahí nos está proveyendo el apóstol Pablo las armas espirituales que usted y yo tenemos que tener para vencer a este enemigo, que es un enemigo real. Y que claro está, busca hacernos sufrir y busca también hacernos daño. Y tenemos, todo el pueblo cristiano tiene que ponerse toda la armadura de Dios. Y no solamente ponernos la armadura de Dios. Hay algunas personas que olvidan ahí en el versículo 18 en adelante hasta el versículo 20, donde dice, orando en todo tiempo con una oración y súplica en el Espíritu. Mire, hermano, hay que orar.
Hay que orar, hay que hablar con Dios, hay que pedirle a Dios esa fuerza, esa inteligencia, esa sabiduría. Hay que pedirle que a través de su Espíritu Santo nos dé esa fortaleza para que así nosotros podamos vencer las tentaciones del enemigo. Y dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No solamente vamos a orar por nosotros, también vamos a velar y vamos a suplicar por todos los hermanos del mundo entero, de la iglesia de Dios. Amén. Por mí, dice Pablo, a fin de que abrir la boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por lo cual soy embajador en cadena, con denuedo hable de él como debo hablar. O sea, que hay que pedirle a Dios que nos dé esta armadura y nos ayude también a orar para que nosotros podamos perseverar fielmente en el poder de Dios. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque al diablo le encanta y se deleita en perseguir a los creyentes y verlos sufrir. Escúcheme bien, cuando usted se convirtió al Señor, usted le hizo la guerra completamente al enemigo y a todos sus secuaces y a todo ese reino de maldad. Recuerde que a todo cristiano que ama a Jesús y sigue sus principios, esos principios de verdad y de justicia, mire, va a ser perseguido y va a ser perseguido por su fe. Y ese sufrimiento, ¿verdad?, esa angustia, eso es una indicación de que el creyente ha sido, de que usted y yo como creyente hemos sido devotos a Dios. Cuando usted ve que usted está buscando a Dios y siente esa persecución y siente ese sufrimiento y siente que el mundo entero está contra usted, mire, dele gloria a Dios porque usted está haciendo las cosas buenas. En Mateo, vaya conmigo, capítulo 5, ¿verdad? En ese versículo 10, Mateo 5, 10, sí, 5, 10, versículo 10 al 11. Mire lo que dice. Ese es el capítulo de la famosa bienaventuranza. Mire lo que dice en Mateo 5, 10 y 11. Esos dos versículos son tremendos. Son esenciales, son cruciales, son, diríamos, para el sufrimiento. Estos versículos son como una columna vertebral. Mira lo que dice. Bienaventurados los que padecen persecución. Dígalo bien. Por causa de la justicia, porque de ello es el reino de los cielos. Bienaventurado soy cuando por mi causa, dice Cristo, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Porque si se está hablando y lo que se está hablando es verdad, usted está sufriendo porque usted se ha buscado ese sufrimiento. Pero si usted está sufriendo y lo que se está hablando es mentira y es una falsa y una calumnia, usted es bienaventurado ante los ojos de Dios. Dele gloria a Dios y diga gracias, Padre, porque estoy sufriendo por tu causa, estoy sufriendo como cristiano. Así que tú encárgate de aquello y dame gozo y dame paz y dame fuerza. Amén. Vamos a buscar otro versículo más. La palabra de Dios está llena de versículos y esto es un estudio. Y los estudios hay que hablar con versículos, con evidencias versiculares, si esa palabra existe. Mire esto. En Primera de Pedro, en el capítulo 4, versículos 12 y 13, el apóstol nos dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 2 y 13. Mire lo que dice. Lea conmigo. Amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Ve? Las personas a veces se preguntan, oye, ¿por qué yo sufro si yo le sirvo bien a Dios? Pues aquí está Pedro escribiéndonos esa carta a nosotros para que entendamos el por qué esas cosas pasan. Dice, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo.
dando a entender que si usted está sufriendo injustamente, usted está siendo participante, y yo, de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. That's it. Si padezco haciendo lo bueno, hay que darle gloria a Dios, porque estoy padeciendo según los padecimientos de Cristo. O sea, soy bienaventurado. Así que, porque al diablo le gusta hablar mal de los creyentes, le gusta que los creyentes sufran, él se deleita y le encanta en perseguir a los creyentes como dé lugar. Así mismo es. Así que ya vimos esa razón por la cual sufren los justos. Vamos a ver otra razón, y esta para mí yo creo que es la razón número 5. Otra de las razones por la que sufren los creyentes es porque tenemos, oiga bien, la mente de Cristo. Usted y yo tenemos la mente de Cristo. Y allá el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintio en el capítulo 1, versículo 2. Perdón, en Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16. Mire lo que nos dice. Mire lo que nos dice. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente de Cristo? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, usted y yo tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué razón? Hemos visto anteriormente, cuando nos metemos nosotros en la teología del Espíritu Santo y de la Trinidad, sabemos que el Padre, Hijo y Espíritu Santo uno son. Y que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y que cuando venimos a los pies de Cristo y lo aceptamos como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a nosotros y viene a nosotros, nos redarguye de pecado, aceptamos a Jesús y después nos llena con su Espíritu, con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas. Así que usted y yo estamos llenos del Espíritu. Tenemos que la mente de Cristo. Y usted y yo entendemos, entonces venimos a entender que ser cristiano es estar en Cristo y ser uno con Él. Como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y por tanto, mis hermanos, como resultado de esa relación que usted y yo tenemos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ya que Él está vivo a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nuestros pecados, vamos a participar en su sufrimiento. Así de sencillo. Así de sencillo, como cristianos vamos a participar en su sufrimiento. Y también Pedro, ahí vuelve Pedro. Este Pedro es tremendo escribiendo. A mí me encantan las epístolas pastorales y las epístolas generales porque son muy instructivas. Y aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, mire lo que Pedro nos está diciendo a nosotros. En ese versículo 21 de ese capítulo 2 de su primera epístola. Mire lo que él dice. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea, que la mayor distinción y el más grande privilegio que usted y yo como creyente, de acuerdo a esta palabra, tenemos es sufrir por Cristo y sufrir por el Evangelio. Ese es el más grande privilegio. Y ese es el más grande, diríamos nosotros, la más grande distinción como cristianos que tenemos nosotros. Sufrir por el Evangelio, sufrir por Cristo. Amén. Porque sufrir por Cristo y por el Evangelio, oiga, es un privilegio hermoso. Y como cristianos, usted y yo debemos estar dispuestos a sufrir. O sea, tenemos que estar dispuestos a participar de los sufrimientos de Cristo. Y miren, y tenemos que esperar
que esto sea parte de nuestro ministerio, sea parte de nuestra vida cristiana. A nadie le gusta sufrir. No nos gusta sufrir a nadie. Mas, sin embargo, por el hecho de habernos nosotros convertidos en cristianos, vamos también, no solamente vamos a heredar la vida eterna, no solamente vamos a heredar la mente de Cristo, también vamos a heredar y vamos a seguir las pisadas de Jesús, y una de esas pisadas es el sufrimiento. Amén. Y sufrir por Cristo, mi hermano, es sufrir según la voluntad de Dios. Yo quiero que entendamos eso. Que veamos ahora el sufrimiento como algo de la voluntad de Dios. Siempre y cuando no nos buscamos ese sufrimiento. Porque si alguien se robó algo y lo agarraron y lo pusieron en la cárcel y está sufriendo en la cárcel porque lo pusieron en la cárcel, está sufriendo porque él mismo buscó esa consecuencia. ¿Verdad? Mas sin embargo, sufrir nosotros según la voluntad de Dios, eso es algo grandioso. Y ahí Pedro también nos lo dice. En Primera de Pedro, en el capítulo 4, versículo 19. Yo hice mi research. Y Primera de 4, capítulo 19, mire lo que dice. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Se fijan, hermano? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ahí vemos claramente que sufrir por Cristo es sufrir según la voluntad de Dios. Y usted y yo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que agradecerle a Dios que como los sufrimientos de Cristo son míos, también, escuche bien, si yo por servir a Cristo sufro, ahora los sufrimientos de Cristo también son míos. También es la consolación de Él. Y en 2 de Corintios 1:5, mire lo que nos dice el apóstol Pablo. En esta segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 5, mire lo que dice. Porque de la manera que abundan, escuche bien, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, ¿qué dice Pablo? Él mismo incluyéndose, que las aflicciones de Cristo están abundando en él, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¡Aleluya! Oiga, usted está sufriendo, no se preocupe que según está sufriendo hay mucha consolación de parte de Cristo. Aleluya, aleluya. Y mire el versículo 6. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Oiga, qué verdad tan tremenda para el pueblo cristiano. Qué verdad. Tranquilo, aunque venga el sufrimiento, también con el sufrimiento viene la consolación. Aleluya. Gloria a Dios. Oiga, léase bien esos versículos del 3 al 7 y usted va a ver esto que estamos hablando. Porque esto es algo que debemos aprender y tenemos que ponerlo como una plataforma, como un fundamento en nuestra vida cristiana, para así entonces partir de ahí que no importa el sufrimiento que venga, también Dios me va a dar consolación. Oh, gloria a Dios. Bien, ahora la sexta razón por la cual sufrimos nosotros, ¿verdad? ¿Sabe por qué es? Porque Dios puede utilizar ese sufrimiento para acelerar nuestro crecimiento o nuestra transformación espiritual. Oiga eso, deje que llegue el sufrimiento.
porque de una forma u otra va a contribuir en una transformación espiritual y en un crecimiento espiritual en mi vida. Ahora puedo entender, me llegó un versículo a la mente que dice el apóstol Pablo: cuando soy débil, soy fuerte. Y entiendo que también él dijo, porque porque su fortaleza está en mi debilidad, o en mi debilidad está su fortaleza. Dando a entender que cuando viene esa debilidad a mí, ¿a quién yo voy a ir? A Dios. Para que Dios me llene de fuerza, me llene de poder, me llene de unción para seguir hacia adelante. Porque entendiendo todo esto, hermano, de que el sufrimiento es producto del mismo enemigo, ¿verdad? Y que acelera también nuestro crecimiento y nuestra transformación espiritual. Pues mire, que venga. Si viene bien y si no, también. O sea, yo quiero también que ustedes entiendan lo que le acabo de decir ahora. Que Dios mismo puede usar el sufrimiento para su crecimiento espiritual y también para su transformación espiritual. Mire, y con mucha frecuencia Él lo usa, porque el sufrimiento, Él usa con mucha frecuencia el sufrimiento, ¿para qué? Para llamar a su pueblo descarriado. Ajá, vamos a hablar de eso. Le estoy diciendo que Dios usa muchas veces el sufrimiento para llamar a su pueblo que se ha descarriado, para que se arrepientan de sus pecados y así se renueven su fe y tengan confianza en Él. Cuando el sufrimiento debe llegar a mi vida, debo pensar en esto. Cuando usted tenga tiempo, léase el libro de los jueces, que cuando el pueblo, cuando el juez moría, o el líder del pueblo de Israel moría, inmediatamente o venían el pueblo enemigo a atacar a Israel, ¿verdad? Si conocemos usted y yo de algún pecado que hemos hecho, usted y yo debemos confesarlo y debemos examinarnos para que no haya algo, ¿verdad?, que desagrade a Dios y a su Espíritu Santo en mi vida. Porque usted sabe que por el pecado Dios no puede escuchar nuestra oración. Y tenemos que tener cuidado en esto. Tenemos que hacer nuestro examen introspectivo para que no haya ningún pecado en nosotros. Esta es una razón poderosa por la cual viene el sufrimiento, ¿sabe? A veces Dios lo permite, pero es para acelerar nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento espiritual. Aleluya. Así que usted y yo tenemos que asegurarnos que no hay nada, porque el pueblo de Israel, cuando se portaba mal delante de Dios, Dios le enviaba enemigos que lo atacaran. Y cuando el pueblo de Dios clamaba a Dios, ahí Dios le enviaba un juez que lo ayudaba a librarlo de la opresión y del maltrato de los enemigos. O sea, a veces Dios, vamos a decirlo así, a veces Dios usa el sufrimiento para probar su fe y mi fe. Y para ver si usted y yo permanecemos fieles en Él, o fiel a Él. Y yo digo esto porque esto fue la razón por la cual Él permitió que Satanás afligiera a Job. ¿Oyó? Si usted y yo buscamos en el libro de Job, en el capítulo 1, el versículo 6 al 12, vaya conmigo un momentito. Capítulo 1 de Job, versículo 6 al 12. Usted y yo podemos ver esto, que Dios usa el sufrimiento para probar nuestra fe, como la usó el sufrimiento para probar la fe de Job. Mire con ese versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? En otras palabras, ¿acaso Job le sirve a Dios
por nada a cambio. No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. En otras palabras, Dios cerca a los suyos, protege, bendice y cuida a los suyos. Y no solamente a los suyos, a su casa y a todo lo que posee. Aquí lo vemos en Job. Oiga, qué Dios grande, ¿eh? Por eso que usted y yo somos hijos de Él. Porque entendemos que ser hijo de Dios es lo más grande que hay. Él nos cuida, nos protege y también nos bendice. Bendice nuestra casa, bendice nuestras posesiones y nos bendice a nosotros. Ahí lo tiene, en ese versículo. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Míralo ahí. Al trabajo de sus manos has dado bendición sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfemas contra ti en tu misma presencia. O sea, quítale todo. Hay personas que Dios bendice y luego que Dios los bendice se apartan de Él. Y muchas veces esas personas van a ir a perder todo lo que Dios le ha dado. Y todas las bendiciones que Dios le ha dado. Recuerden que se lo digo. Y van a venir como el hijo pródigo que se describe en el Evangelio según San Lucas. Van a venir buscando al Padre y el Padre va a estar así con las manos abiertas para recibirlo, llenarlo de besos, misericordia y para colmo, matarle el becerro gordo y hacer fiesta. Porque ese es el Dios santo y misericordioso que usted y yo servimos. ¿Verdad? Aquí podemos ver francamente que en las manos de Dios, Dios nos bendice. ¿Para qué dejarlo? ¿Para qué dejarlo? Hay personas que se atreven a decir y tienen la osadía de decir que han dejado al Señor y ahora que han dejado al Señor es cuando mejor están. Que Dios los haya confesado y tenga cuidado. Bien, versículo 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. En otras palabras, déjamelo quieto, no me lo toques. Todo lo que él tiene está en tus manos. Siga leyendo después. Y lea ya el capítulo 2, para que usted vea qué cosa linda, del versículo 1 al 6, usted se va a gozar. O sea, yo quiero hacerle a usted una pregunta. ¿Usted cree que Job seguiría sirviendo a Dios o le blasfemaría en su misma presencia? ¿Qué usted cree? ¿Usted cree que Dios haría una cosa, Job haría una cosa como esa? Conteste esa pregunta. Contéstela. Yo creo a mi entender que no. Porque él servía a Dios por quien era Dios y no por lo que Dios le había dado. Bueno, pero lea los primeros capítulos de Job, el libro completo, para que entonces llegue a contestar esa pregunta. ¿Usted cree que Job seguiría sirviendo a Dios o le blasfemaría en su misma presencia? Yo creo que no. Ahora, cuando leemos el libro de Santiago, Santiago hace algo. Miren esto. Él llama a las pruebas que usted y yo estamos sufriendo y las aflicciones y el dolor y el sufrimiento. Él llama a esas diversas pruebas que usted y yo nos enfrentamos a Dios, la prueba de fe, de vuestra fe. Oiga esto. Oiga esto. Santiago, busque Santiago 1, versículo 3. Esa prueba que ustedes estamos sintiendo, esa es la prueba de vuestra fe. Y en Santiago 1:3 me puede dar luz sobre lo que le acabo de decir. Así que busquémoslo. Santiago 1:3, mire lo que dice. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Verdad? O sea, él llama a esas diversas pruebas, la prueba de nuestra fe. Y mire, en el versículo dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, cuando usted y yo como cristianos estamos pasando por pruebas, por tribulaciones, por luchas, por tentaciones, nuestra fe está siendo probada. Y Dios está probando nuestra fidelidad. Y yo sé que vamos a salir hacia adelante con la ayuda del Espíritu Santo para dejarle saber al Dios Todopoderoso y dejarle saber que le amamos y le servimos no por lo que Él nos da, sino
por quien es Él y por lo que Él ha hecho en mi vida, que me ha salvado y me ha hecho una nueva criatura, lo ha salvado también a usted. Mire eso, qué cosa más linda está ahí, ¿verdad? O sea, aquí claro está la palabra prueba, que está hablando Santiago, aquí se refiere a la persecución y se refiere también a las aflicciones que son causadas por el mundo y también son causadas por Satanás. Y yo creo que nosotros como creyentes debemos enfrentar esas pruebas con gozo. ¿Te recuerda que hablamos allá en Mateo capítulo 5, lo leímos anteriormente 5, 11 y 12, que somos bienaventurados cuando sufrimos sin razones algunas? Así que, porque la prueba va a desarrollar en nosotros también nuestra fe y va a lograr que crezcamos. Así que, hermano, si usted se está pasando ahora mismo por una prueba, aguántese, agárrese de los cuernos del altar, clame, gima y manténgase firme, que el Dios Todopoderoso va a venir, está ahí para fortalecerlo, y va a venir ese Espíritu Santo que está dentro de usted y le va a dar fuerza y ánimo, y luego va a pasar la prueba, ¿verdad? Como también Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Creo que está en el 12, versículo 12. ¿Verdad? Eso lo dice Santiago 1:12. Porque es a través de las pruebas que verdaderamente la fe en Cristo se perfecciona. Y cuando nuestra fe ha pasado la prueba, ¿en qué va a resultar? Vuelvo a Pedro, busqué conmigo Pedro, lo tengo entre Pedro y Santiago, 1 Pedro, Santiago y Corintios. Mire, 1 Pedro 1:7, ¿verdad? Mire esto, cuando nuestra fe ha pasado la prueba, ¿qué resultado vamos a tener? De acuerdo a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7, usted y yo vamos a tener alabanza, gloria y honra cuando Cristo sea manifestado. De parte de Cristo nos va a dar a nosotros alabanza, gloria y honra. Mírelo ahí. 1 de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, de nuevo, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aleluya. Aguántese ahí, no deje al Señor. No deje al Señor por nada del mundo, hermano, hermanita. Yo sé que quizá está cavilando entre dos aguas si lo dejo o no. Y tú, amado amigo, que no lo conoces, hay que conocerlo para que cuando venga el sufrimiento en nuestra vida, ahí lo tenemos a Él. Porque una vez Él nos va a dar la consolación, como hablamos ahorita, o ahora para algunos. Vamos a recibir esa consolación. O sea, que como cristiano hay que ponerse a tono con lo que Dios quiere que usted y yo aprendamos sobre este tema de sufrimiento. Porque, mi hermano, es en el sufrimiento que se aprende a depender menos de mí, menos de uno mismo, y más de Dios y más de su gracia. Aleluya. Y eso está en Romanos, capítulo 5, versículo 8. Vaya conmigo para que ustedes vean. Qué lindo está este estudio. Romanos 5:3, perdón. Dice, yo me emociono con esto. Me emociono. Oiga, en el sufrimiento es que usted y yo aprendemos a depender menos de mí mismo y más de Dios. Y en Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. O sea, ahí está la gracia de Dios. Y la experiencia que hayamos pasado como creyentes, olvídese, usted y yo deben usarla para alentar a otras personas y también fortalecerla. Y ahí me voy a quedar.
Ahí me voy a quedar porque el próximo domingo, el próximo miércoles, perdone, le termino con la número 7 porque es poderosa, la séptima razón por la cual usted y yo sufrimos. Y vamos a hablar, contestando la pregunta, ¿cuál relación tiene Dios con los creyentes en ese momento que el creyente está sufriendo? ¿Cuál relación tiene Dios conmigo mientras yo voy sufriendo? Amén. Pues Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí tenemos una petición por la tía de la mamá de Memi, que se llama Teresa Rodríguez. Así que vamos a orar por Teresa Rodríguez, para que en el día de hoy el Señor Dios Todopoderoso allá la visite, ¿verdad? Allá la visite y conteste su petición. No sabemos cuál es la petición por la tía de la mamá de Memi, que se llama Teresa Rodríguez. Si es una petición de sanidad, amén, de cualquiera que sea la petición, que el Señor la conteste. Amén. Vamos a orar a Dios. Vamos a orar. Jehová Dios Todopoderoso, Santo, gracias te damos en esta noche y te presentamos en este preciso momento esta petición por la tía de la mamá de Memi, Teresa Rodríguez. Y te pedimos, Señor, que tú ahora mismo concedas la petición de Teresa Rodríguez conforme a tu voluntad. Tú conoces el pedido de ella, tú conoces el ruego, tú conoces el clamor, y ahora mismo ella necesita de parte tuya que tú, oh Dios, conteste esa petición. Tú sabes de qué forma hacerlo. Así que en el nombre de Jesucristo elevamos una plegaria ahora mismo a ti para que tú tome acción y dominio en esta petición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué lindo este estudio de hoy. Mire, vaya conmigo a cantar un corito para terminar, no sin antes decirle que mañana a los hermanos de Maranata, mañana tenemos el servicio a las 7:30 y está auspiciado por el equipo de las damas. Las damas estarán mañana auspiciando nuestro servicio, el equipo de las damas, quien está como presidenta, nuestra hermana Marta Álvarez. Así que vamos a estar allí gozándonos en el Señor y vamos a aprovechar este día más que nos ha dado el Señor, un día más para adorarle y glorificarle. Invitamos a los amigos, si no tiene iglesia donde asistir, que vaya allí a Iglesia Maranata en el 4422 de la Princess Anne Road. Allí estamos alabando y glorificando el nombre del Señor. Y allí estamos sembrando fe, esperanza y amor para todos ustedes. Nos vamos a gozar grandemente. Recuerde mañana el servicio a las 7:30. Invitamos a los amigos y también a los hermanos de Maranata. Estaremos allí adorando a Dios. Llegaremos a las 7 para orar, para meterle leña al fogón, calentar el fogón del Espíritu Santo para que el Señor se mueva de una manera especial, haga prodigio, haga maravilla, haga milagros, tome dominio el Espíritu Santo del culto y allí se convierta eso en un cielo pequeño. Y el domingo los invito a todos, y hermanos, muchos de los hermanos saben, ya pasó la pandemia, ya pueden regresar al templo. Los invitamos al templo el domingo a la 1:30 para adorar al Señor. Y este domingo vamos a tener un servicio glorioso, como se han venido dando durante todos estos domingos, donde la presencia de Dios se ha venido viendo de una manera preciosa. Amén. Así que vamos a cantar un coro y así nos despedimos y le echo la bendición a todos. Gracias por estar atentos al estudio de hoy. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida lo eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe
las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida lo eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Aleluya. Dios te bendiga. Dios te guarde. Maranata. Cristo viene.